En primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Chilena de Historia, que una vez más nos facilita su local muy amablemente y desinteresadamente. Agradecer también a todos los asistentes esta tarde, en especial a quienes nos visitan desde México, Ecuador y la ciudad hermana de Mendoza. En esta mesa tenemos dos presentadores. A mi izquierda, Lucio Porto Valencia, ensayista y filósofo nacional, y a mi derecha, el señor René Fernández, oriundo de Temuco, apicultor, productor de productos, para la redundancia, agroecológicos y autodidacta. Vamos a comenzar esta presentación con Lucio Porto Valencia. Orígenes de Alejandría, escritor eclesiástico del siglo III, consagró su vida al estudio de las escrituras sagradas. Fue el fundador de la ciencia bíblica y el primer gran maestro de la exégesis, inicialmente como maestro de la didascalia en Alejandría y luego como predicador en Cesarea de Palestina. Llevó la exégesis espiritual a su más alto nivel, en busca del logos oculto bajo las apariencias y la letra de las escrituras. Fue el primero en aportar soluciones a la cuestión acerca de cuáles eran los libros inspirados. Además, fue autor de las Hexaplas, trabajo que comparaba la Septuaginta o Biblia de los 70, traducción de la Biblia hebrea al griego para los judíos helenizados, con otras traducciones griegas, aplicando métodos críticos de su tiempo, propios de los gramáticos alejandrinos. Las Hexaplas tuvieron gran importancia para Orígenes, tanto en su controversia con los judíos acerca de cuál era el texto auténtico de las Escrituras, como en el desarrollo de sus propios comentarios del Antiguo Testamento. En el libro cuarto de Principis, sobre los principios, Orígenes expone su método de exégesis alegórica y espiritual, también descrita como tipológica y tropológica, desarrollado cuando el canon bíblico aún estaba en formación, a fin de aclarar fórmulas que los apóstoles no habían explicado de modo suficiente y así fortalecer la fe con la razón. En el prefacio de dicha obra, Orígenes se refiere a la fe de la Iglesia, reconociendo el sentido espiritual como parte de sus contenidos, comillas. Las cosas que han sido escritas son figuras de ciertos misterios e imágenes de las cosas divinas, sobre lo que ciertamente hay una única sentencia de toda la Iglesia, es que toda la ley es espiritual, pero el contenido espiritual de la ley no es conocido por todos, sino solo por aquellos a quienes en la palabra de sabiduría y de ciencia les ha sido concedida la gracia del Espíritu Santo. Cierre comillas. Orígenes se enfoca en la explicación del sentido literal, esto es, el sentido de las expresiones utilizadas como etapa previa a la exégesis espiritual. Con este fin investigativo recurrió tanto a los rabinos como a la filología y la arqueología. En efecto, Orígenes se nutrió de tradiciones hermenéuticas no cristianas existentes en su tiempo, exégesis y apocalípticas rabínicas, exégesis filoniana y gnóstica. De estas fuentes, la más importante es Filón de Alejandría, filósofo judío helenístico. Tenía además un amplio conocimiento de los apócrifos judíos, tales como el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas y la asunción de Moisés, entre otros. En los primeros siglos del cristianismo, la interpretación espiritual apuntaba al más importante problema de entonces, la significación del Antiguo Testamento, pues al mismo tiempo se desarrollaba la interpretación tipológica, referida específicamente a las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su tradición está representada por Justino, Ireneo y Clemente de Alejandría. Ahora bien, la cuestión acerca de la inteligencia de las Escrituras como parte de la tradición cristiana implica una concepción de la gnosis.
En cuanto a ciencia espiritual de las Escrituras, dicha gnosis es una gracia de Cristo y un camino a seguir. De acuerdo con Pablo, Pseudo Bernabé, Clemente de Roma y Justino, el exégeta debe ser un espiritual. Para Clemente de Alejandría, la gnosis que penetra los misterios de las Escrituras está ligada a la perfección espiritual. El perfecto es capaz de penetrar el sentido espiritual de las cosas porque él mismo es enteramente espiritual. Una característica general de Orígenes es su preferencia por el sentido interior. Las realidades históricas no son figuras de otras realidades históricas, ni las cosas corporales lo son de otras cosas corporales, exteriores y visibles. Por el contrario, estas son figuras de realidades espirituales y las históricas lo son de realidades inteligibles. Asimismo, en la esfera del culto, antepone el espíritu a los ritos y el sentido interior de las figuras a su sentido eclesial. Por lo tanto, para Orígenes, la jerarquía exterior es la figura visible de la jerarquía interior, espiritual e invisible, asociada a la santidad y la perfección. Tal jerarquía comprende 3 grados: los principiantes, los que progresan y los perfectos. El maestro de la didascalia o maestro que enseña, que explica las Escrituras, aquel que por la ciencia espiritual ha podido penetrar los secretos de los misterios, el exégeta, tenía una importancia capital en la vida cristiana. Por eso, Orígenes establece una analogía entre este y el gran sacerdote. El exégeta divide a la víctima, que es el logos, para que el sentido interior de ésta se manifieste repartiéndola sobre el altar espiritual, que son las almas de los fieles. 2. Visión simbólica del mundo. Orígenes distingue 3 niveles de interpretación: inmediata, sentido literal o según la letra; carnal o según la carne; 2. Alma de las Escrituras; y 3. Sentido espiritual enfocado en los misterios de las Escrituras, aplicado a figuras y formas alegóricas, en tanto manifestaciones de la revelación de Dios, pero que aún así son sombra de los bienes futuros. Esto se refiere al discurso escatológico del fin de los tiempos. También los denomina histórico, moral y místico respectivamente, pero suele concentrarse en 2 niveles: el literal y varios sentidos espirituales. De acuerdo con Marguerite Arle, la tarea más importante de Orígenes era la exégesis de los evangelios. La verdadera significación del evangelio sensible solo puede ser comprendida en referencia a lo eterno, que es invisible y espiritual. Por eso, la exégesis origeniana expresa una visión simbólica del mundo. En el mundo sensible y material, la verdad solo puede ser expresada bajo un revestimiento de signos. Orígenes concibe el mundo material e histórico como una vasta y múltiple imagen de la verdad que vela y revela a la vez. Según Arle, dichas realidades divinas, verdaderas, eternas, invisibles, inteligibles y espirituales son indicadas y significadas por los eventos del mundo, incluidas las palabras y los actos de Jesús. Tales eventos constituyen signos, símbolos, misterios, tipos, imágenes y enigmas. Así expresa Orígenes las relaciones simbólicas que tejen una correspondencia entre la tierra y el cielo, entre el mundo sensible y el inteligible, en oposición al dualismo de los gnósticos. En consecuencia, Orígenes otorga un valor positivo a las imágenes del mundo material. Lo sensible puede ser una alegoría o una analogía de lo inteligible. Sobre la alegoría, que es un aspecto fundamental de su método exegético, Orígenes afirma, comillas, nosotros que pertenecemos a la Iglesia, con razón acogemos a Moisés y leemos sus escritos sabiendo que él era profeta y que gracias a la revelación de Dios ha descrito los misterios futuros por medio de figuras y formas alegóricas. Cierre de comillas. Asimismo, destaca la riqueza de contenido espiritual concentrada en la letra,
al modo de una semilla, comillas. Aunque el primer contacto parezca menuda y breve, en cuanto comienza a ser cultivada y tratada con arte espiritual, crece como un árbol y se extiende en ramas y brotes, cierre comillas. No obstante, a pesar de la necesidad de una explicación a la luz de dicho arte espiritual, la exégesis, Orígenes reconoce que el conocimiento de Dios es inescrutable y, dirigiéndose a quien manifiesta dicha necesidad, se expresa así, comillas: venga y junto a nosotros escuche de qué modo el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, que escudriña incluso la profundidad de Dios, escrutando la hondura de la sabiduría y del conocimiento divinos, pero sin poder alcanzar la meta ni, por así decir, el conocimiento íntimo, consciente de la imposibilidad del intento y con estupor, proclama: oh hondura de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y date cuenta con cuánta conciencia de la imposibilidad de alcanzar la perfecta comprensión ha proclamado esto cuando dice: qué inescrutables son los juicios de Dios y qué insondables son sus caminos. Aquí cita a Romanos 11, versículo 33 e Isaías 40, 28. Aún así, Orígenes fue siempre perseverante en su búsqueda del conocimiento de Dios. 3. No son escritos de hombres. Para Orígenes, el mundo sensible es figurativo, pertenece al orden de la imagen y no al de lo real inteligible. Tal visión se aplica tanto a la herencia de las Escrituras como a la carne de Cristo, es decir, a los relatos evangélicos que guardan una verdad oculta y a los actos y palabras de Jesús en tantos símbolos de las actividades del verbo o logos de Dios. De ahí que conceda un valor positivo a las imágenes ofrecidas por el mundo material, proponiendo un método para, comillas, leer las Escrituras y acoger su sentido, el cual está delineado por los mismos oráculos, cierre comillas. Esto significa que busca en la Biblia sus propios principios hermenéuticos. Tal procedimiento corresponde a la figura de los gramáticos alejandrinos, aclarar Homero con Homero, atribuida a Aristarco. Giovanni Maria Vian destaca la sensibilidad y la actitud filológica de Orígenes, que en su caso se trata de un modo de ser y no de una mera técnica. Cierre comillas. La filología de Orígenes afronta el texto escriturario precisamente como los grandes filólogos alejandrinos habían tratado el texto homérico. Por ejemplo, deduce de su método de explicar Homero con Homero el principio de que partes oscuras de la escritura se aclaran mediante el recurso a textos bíblicos parecidos pero de más fácil interpretación. Para prepararse a entender la Biblia adquiere gran importancia, como ya había ocurrido con Filón y Clemente, el estudio de la filosofía pagana. Además, y más en general, cobran importancia los instrumentos intelectuales suministrados por la cultura helenística. Cierre de comillas. Asimismo, parece depender de los estoicos y su interpretación alegórica de los poemas homéricos, dado que según Jean Danielou, estos fueron los primeros entre los griegos en haber interpretado simbólicamente sus mitos. Mark Edwards indica el siguiente pasaje basado en el Salmo 35 como paradigma de la explicación del razonamiento filosófico a la exégesis bíblica. En tu luz veremos la luz, es decir, en tu logos y en tu sabiduría, que es tu Hijo, en él te veremos a ti, Padre. En efecto, Orígenes estaba influido no solo por Clemente y Filón de Alejandría, sino también por Platón, el medio platonismo y los estoicos en cuestiones relativas a la distinción entre mundo visible e invisible, a la trascendencia y la providencia de Dios, entre otras. Un texto fundamental, ampliamente citado por los estudiosos de Orígenes, se refiere a la inspiración de las Escrituras y su exégesis. Según él, la venida de Jesús hizo brillar la ley de Moisés, dando a conocer los misterios de los bienes futuros. Comillas.
El que se aplica con atención y diligencia a las palabras proféticas, experimentando un vestigio de inspiración durante el acto de lectura, se convencerá por medio de lo que experimenta de que no son escritos de hombres aquellos que nosotros hemos creído que son palabra de Dios, y la luz que se contiene en la ley de Moisés, que ha sido encubierta por un velo, brilló con la venida de Jesús, pues fue quitado el velo y en breve se dieron a conocer los bienes de los cuales la letra contenía una sombra. Cuando Orígenes habla en términos de sombra, se refiere a imagen, figura. Pero incluso más allá de las limitaciones humanas, comprender las escrituras es difícil porque esconde profundos misterios. Cuarto, el tesoro escondido y el herbólogo espiritual. De tales dificultades se desprende que Orígenes considera el sentido espiritual como el tesoro escondido en la letra. Según Mateo 13:44, comillas, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo esconde y, movido por su alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. Cierre de comillas. Orígenes aplica este versículo a la comprensión espiritual de las Escrituras, cuyo horizonte es su sentido oculto, su misterio, pero su hallazgo solo es posible en virtud de la gracia de Dios. Así interpreta la imagen del tesoro escondido en relación con las metáforas del campo, las plantas y el herbólogo espiritual. En efecto, compara al exégeta o intérprete en busca de los misterios inescrutables de las Escrituras con un herbólogo espiritual que para Orígenes corresponde a una forma de santidad. Samuel Fernández señala que la metáfora de las plantas se refiere a lo beneficioso de las Escrituras. Esto no es evidente, sino que se halla en lo oculto, aunque también es visible, pero solo como la virtud medicinal de las plantas lo es para el experto. El herbólogo espiritual es capaz de descubrir la virtud y la utilidad de la letra en ese campo lleno de plantas, equivalente a lo visible de las Escrituras. Por lo tanto, en estas no hay nada superfluo. La capacidad o incapacidad de descubrir su sentido depende del exégeta, en cuanto a su relación con Dios y su gracia, y no de las sagradas letras. Me queda esto, ¿no? Quinto, imágenes y símbolos. De Principis presenta una serie de ejemplos, casos y modelos de interpretación a la luz del modelo de exégesis alegórica, destacando imágenes plenas de una resonancia que ha permanecido en el tiempo y como elementos para la fundamentación de una concepción metafísica del símbolo. Entre otras, además de las ya señaladas del tesoro escondido y el herbólogo espiritual, están las del hierro en el fuego y la adhesión de la sombra al cuerpo para expresar la unión inseparable del alma de Cristo y el Logos de Dios, o la del Hijo como la puerta que conduce al Padre a través de distintas moradas. Así también las de la llave de los inefables y consumados misterios del conocimiento de Dios, el bosque de las Escrituras o las Escrituras como un bosque de símbolos. Un ejemplo de exégesis a la luz de la inteligencia espiritual, especialmente esclarecedor por la capacidad de discernimiento de Orígenes, corresponde al episodio de la lucha de Jacob con el ángel, en Génesis 32, versículos 23 y siguientes. Según él, este no lucha con un solo ángel ni con Dios, su interpretación más difundida, sino acompañado por un ángel bueno contra un ángel del diablo. Otra interpretación destacada es aquella aplicada a la imagen del grano de trigo que muere y se transforma. Su importancia estriba en que ilustra la discusión de Orígenes con griegos cultos, los gnósticos en particular, respecto de los llamados simplones, en torno a un asunto crucial para el cristianismo en formación, la resurrección de la carne. En respuesta, Orígenes recurre a la sentencia de Pablo: se siembra un cuerpo animal, resurge un cuerpo espiritual, que él interpreta así: lo que es sembrado en la fragilidad resucitará en el poder, lo sembrado en la bajeza surge en la gloria, y lo sembrado en la corrupción es llevado a la incorrupción. En suma, gracias a la resurrección, el cuerpo animal será transformado y llegará a ser espiritual. Orígenes pone énfasis en la posibilidad humana de transformación interior, en términos de una espiritualización del cuerpo animal.
Este pareciera simbolizar la fase inicial de un proceso espiritual o la condición humana misma, determinada por la finitud, la ignorancia, el pecado y la caída, en concordancia con la fragilidad, la bajeza y la corrupción. No obstante, dicho cuerpo animal está dispuesto a transformarse en un cuerpo espiritual, como la tierra a ser sembrada, para resucitar en el poder, la gloria y la incorrupción. Por lo demás, en Orígenes, la imagen del cultivo de la tierra expresa la colaboración entre la acción de Dios y la del ser humano, entre la potencia divina y la fe, ya que ninguno de tales elementos es suficiente por sí mismo con vistas a la sanación o la transformación. 6. Epílogo. En su despedida, Gregorio Taumaturgo, discípulo de Orígenes, describió así a su maestro, poniendo de relieve el carácter inspirado por el espíritu de su propia exégesis. Comillas: don máximo ha recibido este de Dios y porción bellísima del cielo, ser intérprete de las palabras de Dios a los hombres, entender las cosas de Dios como si Dios hablara y explicárselas a los hombres como si los hombres escucharan. Cierre comillas. Por último, Orígenes señala un tronco común a cualesquiera traducciones de los textos bíblicos, el griego y el latín en este caso, correspondiente a la transmisión del espíritu en el curso de los siglos. De ahí también su necesidad de integrar elementos largamente considerados incompatibles por su posteridad, tales como conocimiento, fe y misterio, filosofía y teología, lo sensible y lo inteligible. Esa larga tradición deberá fundamentar dicho esfuerzo de estudio, traducción e interpretación con observancia, dedicación y perseverancia, amparadas en la oración, dada la finitud humana y la indigencia de Dios propia de las criaturas en comparación con su omnisciencia, ubicuidad, perfección, trascendencia y misterio. Muchas gracias. Lenguaje y arquetipo. Adelante, René. No, yo creo que no. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? Ya. Lenguaje y arquetipo. Estaba con mi familia en Chihuayante y como estaba preparándome para esta ponencia, le pregunté a mi familia qué significaba para ellos el lenguaje. En mi familia hay de todo tipo de personas, que son trabajadores, todos muy trabajadores, y hubieron muchas respuestas. Pero hubo una respuesta que fue diferente a todas las demás. No fue ni mejor ni peor, fue diferente a todas las demás. Y fue la respuesta que me dio mi querida sobrina Javiera y me dijo: el lenguaje, tío, es una necesidad biológica. Quédense con esa idea y empezamos a descifrar este tema. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje nos permite establecer los primeros vínculos biológicos y afectivos con nuestra madre. Cuando nuestra madre nos habla de una manera amorosa, porque somos guaguitas, estamos siendo amamantados, y hay un nexo biológico ahí entre el amamantamiento y las palabras que nuestra madre nos está diciendo con mucho amor y cariño. Entonces, el lenguaje en una primera instancia establece una relación biológica con quien me está amamantando, que es mi madre, y también afectiva. Y ahí empiezo a escuchar las primeras palabras de amor y de cariño. Bueno, hay estudios que dicen que también uno puede escuchar eso estando en el vientre, pero ya hemos nacido, hemos conocido esta realidad y empezamos ahí a conocer y a descifrar este mundo que se llama el lenguaje. ¿Qué más nos ayuda el lenguaje? ¿Qué también es el lenguaje? El lenguaje desarrolla la posibilidad y posibilita el conocimiento, el aprendizaje y la socialización. Cada vez que vamos escuchando algo cuando niños, una palabra, un concepto, lo vamos aprendiendo y lo vamos socializando. Y se va adentrando en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, conocimiento. Y ese conocimiento nos va ayudando a poder entender y ir comprendiendo la vida. El desarrollo del lenguaje también nos ayuda a la adaptabilidad.
El lenguaje es la forma como nosotros nos vamos adaptando a un espacio, a un escenario geográfico. Esto nos permite ir conociendo alrededor lo que tenemos. Miren, hay un famoso pasatiempo de una película de Akira Kurosawa que se llama Dersu Uzala. Y esa película grafica muy bien el fenómeno de la adaptabilidad. Dersu era un indígena de la taiga, conoce a un capitán del ejército ruso, 1904-1905, que era capitán del ejército del zar, pero era un capitán agrimensor. El capitán se va a la taiga y conoce a Dersu. Dersu Uzala se llama la película de Akira Kurosawa, si la pueden ver, una película romántica. Creo que es la película más hermosa naturalista que yo he visto en mi vida. Es de un naturalismo porque muestra dos mundos, el mundo del hombre de ciudad, del urbano, y el mundo del hombre natural, pero natural, de verdad, el hombre que vive en la taiga. Y en un momento se hacen amigos con el capitán y se van a explorar un lugar y se extravían en una zona mesetada de mucho frío, de un intenso frío, y se pierden. Les acaece la noche y el capitán sabe que están perdidos, no hay ninguna posibilidad de salvación. Pero Dersu le dice: capitán, cortemos unos pastos de unos 80 centímetros a 1 metro, ayúdeme a cortar estos pastos. Empiezan a cortar unos pastos que estaban ahí en el lugar y hacen un montículo. En ese lugar las temperaturas oscilan entre 10 grados bajo cero y en la noche baja a 40, 50 grados bajo cero. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de salvar con vida. Bueno, construyen estos montículos, este montículo de pasto, se introducen, se apegan bien los cuerpos y al otro día amanecen con vida. Entonces, ¿pero qué le dio a Dersu esa posibilidad de tener ese conocimiento del espacio donde él vivía? Su lenguaje. Porque en su lenguaje estaba inscrito que era lo que él tenía que hacer en un momento dado y en una situación tan paroxísmica donde están a punto de perder la vida. Entonces, el lenguaje nos ayuda a adaptarnos a un lugar. Cuando se pierde el lenguaje, se pierde un proceso de adaptación. Hay otra escena también, pero es un poco trágica. Andaban unos exploradores en la zona del Amazonas y ven unas frutas muy lindas, ven, las cogen y se las comen. Mueren envenenados. Porque en ese lugar ya no había un pueblo indígena que les indicara a ellos que esa fruta que estaban comiendo era venenosa, porque se había perdido el pueblo que estaba ahí y por supuesto el lenguaje. No había nadie que pudiera transmitirles a ellos: no puedes comer esa fruta porque te vas a envenenar. Entonces, el lenguaje nos ayuda a adaptarnos a un lugar y, como lo dije anteriormente, a un escenario geográfico. Pero quienes mayormente saben adaptarse a los medios geográficos son los pueblos indígenas. Pero los pueblos indígenas, a diferencia de nosotros, los que participamos de la cultura occidental, ellos tienen una lengua que es ágrafa. Una lengua ágrafa es una lengua no escrita, una lengua oral. Y la característica de la lengua oral es que solamente se transmite a través de la oralidad, a través de la lengua, no se escribe. Y acá viene otro fenómeno: la lengua ágrafa versus la lengua escrita. Miren, casi todos los pueblos que han conquistado, casi todos los pueblos que han tenido imperio, construido imperio, han tenido una forma de escritura. Y todos los pueblos que han sucumbido bajo este proceso de conquista son pueblos que tenían un lenguaje oral, un lenguaje ágrafa. Después la lengua del conquistador se transforma en una lengua franca, por tanto la lengua ágrafa se pierde.
Y quedan cosas ahí, por ejemplo, muy famoso, conocido la bota itálica, cuando los latinos conquistan la bota itálica y el umbro, que era uno de los idiomas que más se hablaba, se pierde y se olvida. Quedaron algunas palabras por un sincretismo, pero eso se olvidó. Ya de nadie se acuerda del umbro, son, como decía en un libro de Mercedes allá de Juventud sin Juventud, son lenguas muertas que uno después podría encontrar y escudriñar, pero es muy difícil construir la lengua en su totalidad. Hay otro intento de transformar. Alguien dice, pero para que no se pierda la lengua ágrafa, ¿por qué no la hacemos escrita? Sí, se puede hacer escrita una lengua ágrafa, pero una lengua cuando se transforma en escrita, y esto lo discutí mucho con Uli Reich, que es del Instituto de Filología de la Universidad Libre de Berlín, porque don Uli Reich, el doctor en filología, estaba haciendo el diccionario del pueblo aymara. Y yo le dije, mire, usted está ayudando a que esta lengua, que es diversa, que tiene un continuo, porque la lengua ágrafa, las lenguas orales tienen continuo, no tienen un marco regulador. Y eso hace que sea muy diversa, que sea muy rica. Usted está ayudando a que esta lengua desaparezca. Usted está ayudando a un proceso de genocidio de este pueblo. No hay ningún beneficio para este pueblo. Ellos siempre han tenido oralidad, ellos siempre es la lengua que ellos hablan. ¿Por qué enseñarles? No, es que se necesita conocer sí, le dije yo, pero usted lo que necesita es occidentalizar este pueblo y transformarlo de pueblo indígena a un pueblo occidental. Porque somos la cultura dominante, somos la cultura que domina. Entonces, nosotros queremos que ellos tengan una lengua franca, y la lengua franca es el castellano. Porque él lo está haciendo en castellano. La situación actual de las lenguas ágrafas hoy día es muy delicada. Se calcula que hay 6.800 lenguas en el mundo. De esas 6.800 lenguas son 80 aproximadamente las lenguas escritas. Por tanto, vivimos en un mundo ágrafo. Piensen ustedes que hay 6.000 y tantas culturas. Son 6.000 y tantas lenguas orales, las cuales se hablan hoy día en el mundo. Y esas lenguas están perdiendo de manera acelerada, estrepitosamente acelerada. Hay dos buenos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo está en Indonesia. El gobierno indonesio, que es un gobierno musulmán, por ley obliga a los pueblos indígenas. Son 800 lenguas orales las que se hablan en Indonesia, pero obliga a estos pueblos indígenas a transformarse al musulmanismo. Y al transformarse al musulmanismo tienen que escribir en hebreo y hablar, o sea, en árabe, disculpen, en árabe, y tienen que hablar el árabe, escribir y hablar en árabe. Y esto lo hacen con militares. Bueno, en Mali, donde están los famosos Dogon, los que cuentan que vinieron unos seres alados que bajaron del cielo, también están haciendo lo mismo con todos los pueblos indígenas que todavía mantienen sus lenguas orales. Cuando yo me refiero a un pueblo indígena, me refiero a un yakuto de Siberia, me refiero a un abjacio del Cáucaso, me refiero a un terre de Australia, me refiero a un Lakota de la Federación Sur de la zona de los Badlands en Estados Unidos, me refiero a un Aymara, me refiero a un Mapuche, en fin, todo, a un Boquímano, el Kalahari también, que son pueblos indígenas, son pueblos de lengua ágrafas, orales. La otra pregunta que nos podemos ir haciendo es ¿cómo nace el lenguaje? Skinner, que es un psicólogo conductista, plantea que hasta el año 50 por ahí se planteaba que el lenguaje nacía a través de la experiencia, a través de lo que yo podía ir aprendiendo. Skinner decía, el niño nace como una tabula rasa, el niño no nace absolutamente sabiendo nada. Y todo lo va aprendiendo a través de su relación con los demás, con los mayores. Y esto quedó dicho y empezó a ser aceptado por los lingüistas y por todos. Hasta que aparece en la palestra lingüística Noam Chomsky, y él
en contraposición con el conductismo, dice no, el lenguaje no se aprende, el lenguaje viene dado en el hombre, en el niño. El niño nace con esa capacidad de comunicarse a través del lenguaje. Chomsky va más lejos inclusive, y él dice, Chomsky es profesor emérito de la Universidad del Instituto de Massachusetts, en Estados Unidos. Es más, dice, el niño cuando nace con un concepto que él define como gramática universal. O sea, el niño el niño nace con esa gramática universal. Por tanto, lo que le corresponde después al niño es desarrollar esa gramática. Por eso dice, el niño realiza, cuando el niño construye una frase sin haber aprendido de tiempos verbales, de sintaxis, de morfema, lexema, de nada de eso, el niño es capaz de armar una frase correctamente y con los tiempos correctos. Yo cuando le pregunto a mi nieta Antumalén, le digo a él, y le hablo mal, le digo tal cosa, y ella me corrige inmediatamente, sin todavía haberse le enseñado la estructura gramatical del castellano. Cuando yo le digo a mi nieta albóndiga, ella dice, diga albón, porque ella inmediatamente me corrige y transforma la palabra albóndiga en diga albón, porque entiende que así se debe decir en castellano. Entonces Chomsky dice, esa gramática universal viene dada en todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo nacen con esa gramática. Indiferenciado. Puede ser un bosquímano, puede ser vivir en Estados Unidos, en Chile, donde sea, nace con esa estructura gramatical. Y ahí aparece otro lingüista famoso, Steven Pinker, que sumando a lo que dice Chomsky, él dice, el lenguaje es innato. Sumándose las palabras de Noam Chomsky, Steven Pinker hace clase en la Universidad de Harvard, y él dice, el lenguaje es innato. Y dice, los mayores cuando tratan de enseñarles el lenguaje a los niños no aprenden por repetición. Porque las personas adultas, inclusive, cuando les hablan con su lenguaje, el niño no es capaz el niño corrige inmediatamente lo que el adulto le está diciendo. O sea, los adultos no son los buenos ejemplos para que el niño aprenda el lenguaje. Pinker dice, el niño tiene un procesador interno gramatical que viene perfectamente dado, y eso nace con su genética, nace con él. Por tanto, ahí sumamos otro concepto que es el innatismo, y como yo les decía antes, a veces los adultos lo único que hacemos con los niños es deformarles el lenguaje, hablarle de una manera que no corresponde, pero el niño inmediatamente corrige. Pero siguiendo las palabras de Chomsky, del lingüista Chomsky, y de Pinker, que también es lingüista, cuando Chomsky habla de la gramática universal y cuando Pinker habla del innatismo en el lenguaje, yo me hago la pregunta, esto es muy parecido y es muy similar a lo que planteaba un médico suizo llamado Carl Gustav Jung, y que hablaba del inconsciente colectivo, que son formas mentales, estructuras mentales que están dadas en el hombre, que vienen y nacen con el hombre. Cuando yo analizo lo que plantea Chomsky, lo que plantea Pinker y lo que plantea Chomsky, Pinker y lo que plantea Jung, es muy similar. Son muy similares. O sea, hay una diferencia de conceptos, pero al final la estructura de la idea es la misma. Bueno, ¿qué es lo que es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo son las formas mentales heredadas y que son suprapersonales porque están fuera de la persona, son colectivas. Y todos los pueblos del mundo tienen esas formas colectivas. Jung cuando visita a los pueblos Dakota, cuando vive con los pueblos, un pueblo en Kenia,
está un tiempo viviendo con ellos y se da cuenta que hay estructuras mentales similares, iguales, y hay repeticiones conductuales que son exactamente las mismas. Y dice, ¿cómo esto se puede dar en lugares que están tan apartados y tan alejados y pueblos que son muy diferentes? Unos son pieles rojas y los otros pueblos es un pueblo africano. Pero dice, ahí nace y ahí está presente el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo se representa a través de otro fenómeno que se llama arquetipo. Esto, cuando Jung habla de los arquetipos, y esto lo conversamos acá con la profesora Lucy, a veces se nos hace fácil definir un arquetipo y se nos hace a veces un poquito cuesta arriba porque tiene muchas aristas el fenómeno del arquetipo. Ya usted lo citó, profesora, Filón de Alejandría, Ireneo y Dioniso, la Areopagita, ya hablaba del concepto de arquetipo. Bueno, algo de Platón también hay cuando Platón estructura el concepto de la idea. Pero Jung dice, el lenguaje también responde a un arquetipo. Y dice, hay un arquetipo que se llama el ánima. Y esa ánima, ahí está el contenido del arquetipo del lenguaje, está en el ánima. Por eso, inclusive lo conversábamos con la profesora, por eso se habla de lengua materna. En el libro, en el arquetipo inconsciente colectivo, Jung plantea que la manifestación del lenguaje se da a través del arquetipo del ánima, que es un arquetipo femenino. Eso es lo que yo he ido construyendo y estoy en un proceso de seguir estudiando, pero es la primera hipótesis que puedo, o las dos pequeñas hipótesis que podría decir. Primero, gramática universal de Chomsky, innatismo de Pinker e inconsciente colectivo son exactamente lo mismo. No sé por qué Chomsky no dijo, oye, no, por cierto, la gramática universal es igual al inconsciente colectivo, o por qué no Pinker no dijo, no, si el innatismo es igual al inconsciente colectivo que partía de aquí. Pues, no sé por qué lo obviaron o por qué no lo dijeron. Y lo otro es que el arquetipo del lenguaje está subsumido en el lenguaje está subsumido o subyace en el arquetipo de ánima. Yo creo que hasta ahí está mi ponencia y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por... Derecha, Jorge Fuentes, profesor de Historia, y a mi izquierda, Guillermo Sepúlveda, sociólogo. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, que es en el programa. Va a comenzar Jorge Fuentes con su ponencia titulada Un contrapunto entre Ébola y Burckhardt a propósito de cabalgar el tigre. Jorge, por favor, 20 minutos. Muchas gracias. Comienzo. Dentro del tradicionalismo integral, corriente intelectual que se inauguró en el siglo XX con la obra de René Guénon y que fue continuada por autores tan relevantes como Julius Evola y Fridtjof Schwann, que marcaron con sus posturas matices bastante notables, de ahí que se pueda hablar de guénonianos, ebolianos y schwannianos, tres corrientes distinguibles dentro del tradicionalismo integral. Hubo polémicas notables entre estos autores, pero una de las más relevantes fue la que se produjo en la década de los 60 en torno al libro más importante de Julius Evola. Me refiero a Cabalgar el tigre, obra publicada en italiano en el año 1961. Al año siguiente, en el año 1962, en la revista francesa Estudios Tradicionales, Titus Burckhardt, autor suizo, musulmán y discípulo de Schwann, escribió una larga reseña del libro. Ébola contestó con una carta privada dirigida a Burckhardt,
en el año 1963 y con un artículo titulado Los centros iniciáticos y la historia, incluido en su libro El arco y la clava, en el año 1968. Para entender esta polémica hay que dejar clara la situación existencial de ambos autores. Évola era un hombre de la tradición sin tradición. En cambio, Bucar era un hombre de la tradición con tradición, es decir, seguía una tradición particular, el Islam, y más específicamente era miembro de una tarika, una comunidad iniciática sufi, y estaba subordinado a un maestro, el suizo Fridtjof Schwann. Por otro lado, también hay que entender que la ecuación personal de Évola se caracterizaba por dos disposiciones: un impulso a la trascendencia y un impulso a la acción. De esa ecuación personal nacieron las dos propuestas fundamentales que ofreció al hombre de la tradición, al hombre diferenciado. Una propuesta orientada a la acción política, que implicaba reconstruir creativamente desde las ruinas una idea de imperium vinculado a la tradición, y, por otro lado, la propuesta de cabalgar el tigre. De esa segunda propuesta vamos a hablar hoy. Esta presentación tomará los tres temas fundamentales en que se produjo la polémica. ¿Cuáles eran esos tres puntos? Son acerca del significado de cabalgar el tigre, acerca de la técnica y acerca de las organizaciones iniciáticas. Y expondrá los argumentos de ambos autores en base a los textos citados anteriormente. ¿Ya? Vamos a comenzar con el significado de cabalgar el tigre. Según el tradicionalismo integral, vivimos en la última etapa del mundo moderno, una época de disolución. Y en medio de esta época hay hombres que saben que existió otro mundo, el mundo de la tradición. Estos son los hombres de pie en medio de las ruinas, los hombres diferenciados, como los llamaba Évola. Pero de entre todos ellos hay unos, abro comillas, hombres que no puedan o no quieran cortar los puentes con la vida actual, cierro comillas. Para este último tipo de hombre va dirigido el libro Cabalgar el tigre. En el libro de Évola, Rebelión contra el mundo moderno, se habla de la vía de la aceleración, que la explica así Évola, abro comillas. Se trataría de asumir con una especial orientación interior los procesos más destructivos de la era moderna para usarlos para los fines de una liberación, cierro comillas. Para Évola, este mundo en disolución es el mundo burgués, es ese mundo en crisis, no el mundo de la tradición, no es el mundo de la tradición. Entre otros ejemplos, él pone el ejemplo de la familia. Abro comillas. En la realidad de la inmensa mayoría de los casos, la familia en los tiempos modernos se presenta como una institución pequeño burguesa, determinada casi exclusivamente por factores conformistas, utilitarios, primitivamente humanos y cuanto más sentimentales, cierra comillas. Por lo que el hombre diferenciado, abro comillas, no puede dar algún valor al matrimonio, a la familia y a la procreación, cierro comillas. ¿Qué respondió Bucar a esto? Abro comillas. El mundo que debe ser negado y que está condenado a la destrucción es ante todo la civilización materialista y burguesa que representa ya en sí misma la negación de un mundo anterior y superior. En este punto estamos de acuerdo con Évola, pero constatamos inmediatamente que éste no distingue entre las formas propias de esta civilización burguesa y el legado sagrado que sobrevive en ella y a pesar de ella. Asimismo, parece englobar en el destino de esta civilización todo lo que subsiste de las civilizaciones orientales y lo hace igualmente sin distinguir entre sus estructuras sociales y sus núcleos espirituales. Cierro comillas. El título del libro Cabalgar el tigre hace referencia a un dicho extremo oriental en que, abro comillas, si se es capaz de cabalgar el tigre, no solo se impide que éste nos lance encima, sino que, metáfora, Bucar señala algo parecido también, ¿ya?
sobre cabalgar el tigre. Abro comillas, es la fuerza disolvente y destructiva que entra en juego hacia el final de todo ciclo cósmico. ¿Ya? Y continúa Búcar. Volvamos un instante al título del libro de Ébola, el adagio de que hay que cabalgar el tigre, si no se quiere ser despedazado por él, posee evidentemente un sentido tántrico. El tigre es entonces la imagen de la fuerza pasional que hay que dominar. Cabe preguntarse si esta metáfora conviene realmente a la actitud del hombre espiritual respecto a las tendencias destructivas del mundo moderno. Señalemos en primer lugar que no todo es un tigre. Detrás de las tendencias y las formas que Julius Evola considera, no encontraremos ninguna fuerza natural y orgánica, ninguna Shakti dispensadora de fuerza y de belleza. Pues bien, el hombre espiritual puede utilizar rayas, ese concepto es un concepto hindú que significa una fuerza expansiva, ¿ya? Pero debe rechazar tamas, que significa la fuerza descendente. En fin, hay formas y actitudes que son incompatibles con la naturaleza íntima del hombre espiritual y con los ritmos de toda espiritualidad. En realidad, no son los caracteres particulares, artificiales e híbridos del mundo moderno los que pueden servirnos de soporte espiritual, sino lo que en este mundo es de todos los tiempos. Cierro comillas, ¿ya? Y ahí está la respuesta de Búcar, ¿ya? Pero a continuación Ébola le había escrito una carta a Búcar que permaneció inédita hasta este año, ¿ya? Recién este año, gracias a una publicación en Italia, conocemos la respuesta de Ébola, ¿ya? ¿Y cuál fue la respuesta de Ébola? Abro comillas, dice: finalmente una observación sobre el último párrafo de su reseña, la que recién leí, ¿ya? No veo cómo es posible conectar tamas con el símbolo del tigre, ni en un sentido literal ni espiritual. Solo puede tratarse de rayas, en sus múltiples valencias, tanto superiores como inferiores. Es bastante visible como el trasfondo de mi libro es el mismo que el camino de la mano izquierda, con una Shakti refiriéndose al tipo Vira, o sea, el tipo de héroe, del guerrero, y no al tipo Daiva, el contemplativo, el sacerdote, podríamos decir. En este último, al que considera con toda evidencia y que corresponde a sattva y no a rayas. Ahora bien, según la doctrina tántrica, en la última era el tipo Daiva o disposición Daiva casi ya no existe, y los poderes de los ritos propios de otras edades que lo presuponen quedan por tanto anulados. Por otra parte, continúa Ébola, creo que usted mismo ha reconocido las posibilidades positivas inherentes a uno de los posibles usos del tigre en relación con las técnicas sexuales y el camino del Eros del que hablé en otro libro mío. Recientemente encontré un testimonio interesante. Proclo relata una doctrina órfica según la cual el dios de la última era sería Dioniso. Esto está, a mi juicio, muy cerca del punto de vista tántrico, y uno puede ver la oportunidad en tiempos como estos de dar protagonismo a perspectivas como las que he expuesto sobre todo para Occidente, tanto más que el camino del héroe, del Vira, siempre ha predominado en Occidente, a pesar de todos los peligros que eso comporta, ¿ya? Esta es la respuesta de Ébola al artículo de Búcar, ¿ya? Entonces aquí ellos plantean claramente los dos puntos de vista en relación a cabalgar el tigre, qué significa y cuáles son las implicancias que tiene. El segundo punto es sobre las virtualidades positivas de la técnica, ¿ya? ¿Qué es lo que plantean ambos autores? Frente a la técnica, Ébola plantea que hay que practicar un nuevo realismo activo, en que, abro comillas, la máquina representa como símbolo a una forma nacida de una exacta, objetiva adecuación de los medios con relación a un fin, con exclusión de todo lo que es superfluo, arbitrario, dispersivo y subjetivo. Es una forma que realiza con precisión una idea, la idea en tal caso del fin al cual está destinada, ¿ya? Cierro comillas. Esa es la propuesta de Ébola con respecto a la máquina, a la técnica. Y Búcar, en su respuesta, en su reseña, contesta lo siguiente, abro comillas: aquí el autor olvida que el símbolo no es una forma objetivamente adecuada a un fin cualquiera,
sin una forma adecuada a un fin espiritual o a una esencia intelectual. Si hay coincidencia en ciertas artes tradicionales entre la conformidad a un fin práctico y la conformidad al fin espiritual, es que en este caso el primero no contradice al segundo, cosa que no se puede afirmar de la máquina, la cual no es concebible fuera del contexto de un mundo desacralizado. De hecho, la forma de la máquina expresa exactamente lo que es, a saber, una especie de desafío lanzado al orden cósmico y divino. Por mucho que esté compuesta de elementos geométricos objetivos como círculos y cuadrados, en su conjunto y por su relación o su no relación con el ambiente cósmico, no traduce una idea platónica sin una coagulación mental o incluso una agitación o una artimaña, ¿ya? Esa es la respuesta de Bucar. Y aquí la carta privada que yo les dije que fue recién descubierta este año, le responde Ébola lo siguiente: lo que usted dice sobre el significado tradicional de la palabra símbolo es correcto, pero manifiestamente no es a lo que me refiero cuando hablo, por ejemplo, del maquinismo. Aquí símbolo equivale muy simplemente a paradigma o imagen. Aquí no tiene el sentido pretencioso de realizar la propia esencia, como usted tradujo, sino indica un estilo esencial y objetivo en un sentido general, sin implicaciones necesariamente metafísicas, como en el uso actual de este término. Ya, cierro comillas. Entonces ahí en el segundo punto que hablamos de la máquina, al parecer es solamente un problema de terminología, por lo que dice Ébola, ¿ya? Y aquí está, yo diría que lo más sustancioso del debate, ¿ya? El tercer punto, ¿ya? Es sobre la existencia y eficacia de las organizaciones iniciáticas en la actualidad. Ahí yo creo que es el principal punto de discordancia. Para entender este punto hay que aclarar qué entiende Ébola por iniciación. Para él es un real cambio ontológico y existencial de estado, a la apertura de hecho de la dimensión de la trascendencia. Y esto mismo lo refuerza diciendo, abro comillas, cito a Ébola: para mí la iniciación en un sentido verdadero y propio es aquello que ante un trauma irrevocable produce una apertura y un cambio ontológico en los términos de una experiencia vivida. Resulta difícil hablar de verdadera iniciación respecto de la considerada virtual, considerada necesaria, pero tan poco suficiente que sería legítimo preguntarse si es siquiera necesaria, como una mera conexión formal con una organización capaz de transmitir de forma casi mecánica, ritual, una influencia espiritual. Por otra parte, sería demasiado sencillo señalar cuántos iniciados regulares, en este sentido primario, están lejos de mostrar luces o poderes más que muchos profanos. Cierro comillas. Y aquí hay que mencionar que cuando Ébola menciona la iniciación virtual, está criticando a Guénon, ¿ya? El que introdujo la posibilidad de una iniciación virtual fue Guénon, y lo hizo pensando sobre todo en la masonería, organización iniciática ya muy debilitada en su aspecto esotérico en el siglo XX. Por eso Ébola responde muy severamente que, abro comillas, suponer que la transmisión de la mencionada fuerza sea real, aún en el caso de organizaciones que tuvieron ya un auténtico carácter iniciático, pero que desde hace tiempo han entrado en una fase de extrema degeneración, tanto de existir una razón de suponer que el poder espiritual que originariamente constituía su centro se haya retirado de las mismas, no dejando detrás de la fachada sino una especie de cadáver psíquico. Cierro comillas. ¿Ya? Entonces ahí Ébola es lapidario con los grupos supuestamente iniciáticos como la masonería, ¿ya? Prácticamente los llama cadáveres psíquicos. En cambio, Bucar es más cauto y señala en su respuesta a Ébola, en su crítica, dice, abro comillas, es del todo impropio hablar de una tradición de la que no existiría más que la forma, por haberse retirado de ella el espíritu, como el alma que ha abandonado un cadáver. La muerte de una tradición comienza siempre con la corrupción de sus formas esenciales. Cierro comillas. Por lo tanto, Ébola descarta la iniciación virtual tal como la plantea Guénon y solo acepta una definición fuerte de iniciación,
aquella que realmente produce una transformación en el hombre que la recibe. Por eso es tan pesimista al hablar de las actuales organizaciones esotéricas, tanto de Oriente como de Occidente, y dice con respecto a la iniciación, abro comillas, en nuestros días la misma debe ser excluida prácticamente por la inexistencia casi completa de las organizaciones mencionadas, cierra comillas. Y con respecto a Oriente, Ébola señala que las mismas se han convertido siempre más en raras e inaccesibles. ¿Ya? ¿Y qué le responde Bucar? Bucar dice lo siguiente: supongamos que Ébola tiene razón con su juicio de las organizaciones tradicionales en cuanto a grupos humanos. Su manera de ver no por ello deja de implicar un grave error de óptica, pues una tradición, mientras conserva intactas sus formas esenciales, no cesa de ser garante de una influencia espiritual o de una gracia divina, cuya acción, si bien no siempre es aparente, supera inconmensurablemente todo cuanto está en el poder del hombre. Y continúa Bucar: según todas las profecías, el depósito sagrado de la tradición integral subsistirá hasta el final del siglo. Esto significa que siempre habrá en alguna parte una puerta abierta para los hombres capaces de ir más allá del plano de las apariencias y animados de una voluntad sincera. Ni la decadencia del mundo circundante, ni la pertenencia a determinado pueblo o a determinado medio constituyen obstáculos absolutos. Cierra comillas. Por lo tanto, a Bucar, el factor clave son las influencias espirituales que las organizaciones iniciáticas vehiculizan, aunque estén muy debilitadas. Y ante esto, Ébola aquí, yo diría que es bien lapidario con Bucar. Esto es lo que le responde: me pregunto si a quienes todavía tienen tales influencias espirituales a su disposición se les ha ordenado que no las utilicen y que no interfieran en el proceso general de involución. O, ¿qué deberíamos pensar, por ejemplo, del Tíbet devastado y profanado por el comunismo chino? Quizá podríamos añadir el caso de los kamikazes japoneses, casi siempre derribados como moscas antes de que pudieran acercarse al enemigo, activando a su manera el viento de los dioses. Se podría mencionar muchos otros casos similares. La presencia de centros sufíes en el Islam no ha impedido de modo alguno la evolución de los países árabes en un sentido modernista y progresista. Es decir, deberíamos quizás pensar que el proceso general de solidificación y desacralización hace ahora relativo el poder del que usted habla y que no es fácil de verificar deteniéndose en el dominio del conocimiento simple. Y continúa Ébola: ahora bien, habría cual el primer destacamento comunista hubiese cruzado la frontera tibetana, o bien usar aquel poder de proyección de una propia imagen para provocar una aparición admonitoria ante aquel jefe comunista. Cierra comillas. ¿Ya? Así le responde de manera muy lapidaria Ébola a Bucar. Y Ébola lanza una hipótesis, porque después no siguió el debate, pero el Ébola lanza una hipótesis de por qué las organizaciones iniciáticas han sido tan impotentes en el siglo XX. ¿Ya? Y dice lo siguiente, abro comillas: la única idea que quizás podría ser aducida es la ya mencionada de una especie de fractura existente de la autonomización de una cierta parte de la realidad, por ende también de la historia, con una consecuente impermeabilidad con respecto a influencias extrasensibles o espirituales. Podríamos referirnos también a la doctrina de los ciclos, a lo que es propio del cierre de un ciclo, solo que en el caso aquí aludido, poco espacio quedaría para valores de carácter moral. Se debería pensar en un proceso general en el cual nos hallamos inmiscuidos también quienes no lo han alimentado, y deberíamos referirnos a una especie de consigna transmitida a los centros iniciáticos a fin de dejar que los destinos se cumplan. Cierro comillas. ¿Ya? Y concluyo con lo siguiente. Puedo decir que en estos tres temas en que los autores polemizaron, ¿ya?, el significado de cabalgar el tigre, las virtualidades positivas de la técnica y la existencia y eficacia de las organizaciones iniciáticas en la actualidad, en estos tres puntos
tiendo a darle la razón a Bucar porque lo que él plantea es el camino del hombre de la tradición con tradición, ¿ya? Que no es imposible en este mundo en disolución. Es una vía posible todavía. En este aspecto yo soy menos pesimista que Ébola, ¿ya? Porque Ébola en este punto es pesimista. Pero hay un punto específico del tema de los grupos iniciáticos que Ébola tiene razón, ¿ya? En relación a la impotencia en el siglo XX de las organizaciones iniciáticas frente al avance incontenible del mundo moderno, ¿ya? Esa explicación eboliana me parece acertada y no sé si después Bucar le respondió en algún punto, pero en este punto yo creo que tiene razón Ébola, ¿ya? Muchas gracias. Me gustó mucho que, bueno, este trueque que se dio por circunstancias que no esperábamos, cosas que siempre pasan. Me gustó mucho lo que dijo Jorge a propósito de Ébola, fue una buena introducción. Algo que yo también voy a profundizar, que un poco el tema de la importancia actual de la tradición ante una sociedad que aparentemente aspira a ser transhumanista. Resuenan en las redes sociales personajes como Elon Musk, resuenan personajes todos sabemos que cada semana los robots al parecer adquieren más inteligencia. Aquí la gente ya no usa Google, usa ChatGPT, que es básicamente un sistema de inteligencia artificial con, como se le conoce, inteligencia artificial generativa. Entonces, ante este aparente declive de Occidente o sustitución, no sé, hay autores que son un poquito más, bueno, murió, pero un poco más joven que Ébola, pero que toman a Ébola desde una perspectiva que no parece muy propia de Ébola, que es analizar un poco la situación contemporánea a propósito de la evolución de la técnica, pero no perdiendo el sentido ni la conciencia espiritual que de alguna manera Ébola transmite muy bien. Yo creo que en la obra justamente que menciona Jorge, que es Cabalgar al Tigre, porque justamente lo que trata de hacer Guillén Fallé, que es el padre del arquifuturismo en términos intelectuales, es justamente cabalgar el tigre y ofrecer una alternativa a este mundo que parece tan caótico y tan antitradicional, ¿no? Y para ello, bueno, es una exposición que pretende un poco introducir este pensamiento y también, creo yo, abarcar ciertos puntos que creo que a Fallé le faltó por desarrollar, pero que también, como todo pensamiento, ¿no? Siempre es bueno repensar, ¿no? Bueno, y parto con esta exposición diciendo, bueno, los tiempos que nos circundan nos advierten un entorno dinámico, multicatastrófico y culturalmente intoxicado por el nihilismo y el pesimismo. Ante ello surgen cimentar nuevas maneras de comprenderlo o habitarlo, no tanto para conseguir con ello una suave adaptación, sino más bien poder ver la luz entre las tinieblas y visualizar las posibilidades de proyectar las ideas nacionales, tradicionales si se quisiese, en el infinito horizonte del futuro venidero. Con esto dicho, la presente exposición intentará ofrecer una mirada neovitalista, etnofilosófica y profundamente arqueofuturista, tomando como base los fundamentos de un pensamiento inmortal y creador, codiciando domar el espacio-tiempo e impregnar un tiempo soberano, kairos, dirían los griegos, y recivilizatorio. ¿Qué es este concepto tan raro que se llama, que resuena a veces, que es el arqueofuturismo? El arqueofuturismo, escribe el mismo Guillén Fallé, es una visión metamórfica del mundo proyectado en el futuro los valores del arqué, que son reactualizados y transfigurados. El arqueofuturismo es también un pensamiento de orden, pero según la visión platónica expresada en la República, el orden no es injusticia. Todo pensamiento de orden es revolucionario, toda revolución es un retorno a la justicia del orden. El arqueofuturismo no es sinónimo solamente de conservar tradiciones, sino de vitalidad. No apela a un retorno romántico al pasado, sino a la emergencia de configuraciones arcaicas en un contexto nuevo. Escribe el mismo Guillén Fallé, el paréntesis de los siglos XIX y XX se cierra, y tras las alucinaciones del igualitarismo que han asumido al mundo en la catástrofe,
la humanidad retoma los valores arcaicos, es decir, biológicos y humanos en sentido antropológico. Los valores arcaicos son justos, en el sentido de los griegos, de los antiguos griegos, porque toman al hombre por aquello que es, un son politicón, animal social integrado en una sociedad comunitaria, y no por lo que no es, y piensa el igualitarismo, un átomo asexuado y aislado, provisto de pseudo derechos universales e imprescriptibles. Fayet, ante esto, hace una reflexión sobre la técnica. Escribía: la ciencia al servicio de la técnica. Esta última constituye un destino histórico, cuyo objeto no es el conocimiento, sino la acción. Por la esencia de la técnica se manifiesta un rasgo historial de la civilización europea, o occidental si quieren. Dominar es más importante que conocer. Y esa frase, que puede parecer sencilla, en realidad refleja un poco la visión de Fayet, pero también la propuesta. Que, si se han dado cuenta a propósito de estas noticias que surgen, de estos personajes de la técnica, muchos transhumanistas obviamente, al parecer la curiosidad y el gusto por experimentar y casi jugar con la naturaleza parece ser el norte, ¿no?, de este mundo cada vez más, o de esta modernidad que quiere imponerse o reimponerse. No obstante, Fayet propone que no basta con conocer ni jugar a conocer como si estuviésemos jugando con la creación, ¿no?, sino que opta por decir que la técnica hay que tomarla cual fuera un tigre, ¿no?, diría Evo. Y diría, como señala Hölderlin, ahí donde está el peligro de la técnica, ¿no?, está también lo que salva. El arqueofuturismo, por ende, es, y lo dice él mismo también en su libro, es un constructivismo vitalista. ¿Qué es esto? Es un cuadro de pensamiento global que alía, o sea, une la concepción orgánica e hipotética de la vida con las visiones del mundo complementarias de la voluntad de poder nietzscheana, el orden romano y de la sabiduría realista helínica. Leitmotiv, un pensamiento voluntarista, concreto, creador de orden. El arqueofuturismo tiene tres principales tesis que cabe recalcar. La primera: la civilización contemporánea, que es hija de la modernidad y el igualitarismo, ya está cumpliendo su ciclo histórico, y por ende la antigua creencia de que los milagros del igualitarismo y de la filosofía del progreso técnico, que afirmaba que era posible obtener siempre más, ha muerto. Esta ideología angelical ha creado un mundo cada vez menos viable. Segunda tesis del arqueofuturismo: como hecho sintomático del retorno de las estructuras psíquico-biosociales a un estado premoderno, las ideologías contemporáneas que surgen se caracterizan por un rechazo al individualismo y al igualitarismo, estas últimas con máximas expresiones del nihilismo cultural. Y dirá: para afrontar el futuro se deberá recurrir a una mentalidad arcaica, es decir, premoderna, inigualitaria y no humanista, que restaurará los valores centrales de la sociedad de orden. Ahora, los descubrimientos de la tecnociencia, particularmente en temas de biología e informática, no pueden administrarse por medio de valores y de mentalidades humanistas modernas. Ahora los acontecimientos geopolíticos y sociales están dominados por cuestiones religiosas, étnicas, alimenticias y epidémicas. A propósito del fallido, de la pandemia que muchos conocimos en persona. Vuelta a las interrogaciones primordiales, yo propongo, pues, una nueva noción, el arqueofuturismo, que permite romper con la obsoleta filosofía del progreso y con los dogmas igualitarios, humanistas e individualistas de la modernidad, inadaptados para pensar el futuro y permitirnos sobrevivir en el siglo del hierro y del fuego por venir. Tercera tesis del arqueofuturismo: el advenimiento de un nuevo escenario bajo un marco totalmente diferente al mundo igualitario reinante y vigente. En tanto, se tiene claro que tenemos que proyectar e imaginar un mundo para después del caos, un mundo después de la catástrofe, un mundo arqueofuturista con criterios radicalmente diferentes a los de la modernidad igualitaria. Yo creo que con eso queda más o menos claro cuál es su crítica, cuál es su adversario, si quiere, filosófico, ideológico, que justamente es la modernidad, que se alimenta de precisamente, como menciona Fayet, del igualitarismo, de que consigue que todo es igual y que todo aquí presente en esta reunión somos átomos, que cada uno tiene evidentemente una vida personal, pero que
esas vidas personales fueran universos. Al contrario, Fallé pretende hablar en colectivo, repensar, incluso no necesariamente desde la, llamémosla así, premodernidad europea, también podemos pensar incluso desde una premodernidad también americana, ¿no? ¿Por qué no? Y para ello es importante pensar esto desde un punto de vista, llamémoslo así, etnofilosófico, o sea, pensándonos desde nuestra raíz, ¿vale? Y ahí es muy importante, y con esto agrego un poco la discusión, perdón, el pensamiento de Fallé, la importancia de la relación entre cultura y filosofía, que muchas veces se olvida, ¿no? Que creemos que todas nuestras ideas son casi creaciones abstractas en nuestro rincón, siendo que desde mucho tiempo, especialmente pensando un poco en las conferencias anteriores sobre Jung, todas nuestras ideas vienen de una cosmogonía, de una concepción de mundo espiritual. Incluyo con ello a la izquierda, a la derecha, a los nacionalismos y a todas las ideas que también de alguna manera pueden surgir. Hay una relación inevitable, o sea, todas las ideologías tienen Dios, incluidas las que se creen ateas, ¿no? O tienen al menos una concepción cosmogónica de cómo funciona el mundo, ¿no? La importancia de la naturaleza de la realidad de la existencia. Existimos en este mundo, evidentemente, desde el punto de vista material, ¿no? Pero también tenemos otros tipos de aspectos más espirituales a propósito del concepto de arquetipo y del inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Es importante también repensar la epistemología y la forma en que se construye el conocimiento. Nosotros, desde la modernidad al menos, partiendo evidentemente por Galileo Galilei, el método científico ha sido la forma en que nosotros concebimos el conocimiento, incluso para muchos, y especialmente los transhumanistas, permite construir conocimiento. No obstante, creo yo que también volver un poco a lo arcaico, en este contexto tan tecnologizado, implica también no pensar ni siquiera en constructos sociales, sino casi desde un concepto más de invocación de creencias. Algunos dicen incluso, hablan de ecofilosofía diciendo que la Tierra tiene alma. Entonces, hay muchos aspectos que, por ejemplo, el concepto de arquetipo, que para mí es como una vía, es como un canal, ¿no? Permiten conectarnos no solo con ideas mentales, que tienen aparentemente una excelente configuración espiritual, sino que también encontrar un poco el espíritu de la naturaleza y desde allí también reforzar un poco lo arcaico que Fallé trata de resaltar. Y con ello es importante entender de que las relaciones entre etnofilosofía y arqueofuturismo son obvias, ¿no? La importancia de rescatar este pensamiento más de la tierra, ¿no? Que no necesariamente es aborigen, también puede ser incluso europeo precristiano, ¿no? La crítica hacia la modernidad en torno al concepto de conocimiento, que el conocimiento no se construye como dicen los postmodernos incluso, sino que en realidad desde mi perspectiva, y yo creo que también la perspectiva más arcaica o tradicional si se quiere, se invoca, ¿no? El enfoque también de la importancia de reconocer etnometodologías, o sea, que de una manera cada pueblo, se mencionó acá un poco en la discusión anterior, tiene su manera también de acentuar ciertos conceptos, ciertos elementos que le parecen más familiares que otros, ¿no? Hay diferencias culturales, sino étnicas, ¿no? En torno a cómo se puede concebir, y con esto imaginar un futuro, ¿no? Y bueno, buscar una nueva relación de pasado y futuro. Giorgio Locci, que suprahumanista, filósofo fascista del siglo XX, es padre intelectual de Fallé, y él habla de la tridimensionalidad del tiempo, que un poco yo creo que toda la gente que está un poco cercana o estudiosa asociada al tema de la tradición entiende que el tiempo no es solo pasado o solo presente o solo futuro. Vivimos los tres momentos en cada pisar que tenemos, ¿no? En cada cosa que hacemos. Esos tres elementos nos constituyen y nos motivan, ¿no? También es importante esta relación porque hay un interés por la espiritualidad, bueno, y conexión con la naturaleza que ya mencioné. Volver también, y aquí agrego un tercer elemento a la discusión o al aporte de Fallé, volver a un pensamiento en espiral, ¿vale? Por sobre el pensamiento teológico, que incluso es judeo-cristiano, que piensa siempre en evolución y sustitución, muy también darwiniano si lo queremos llevar también a nivel siglo XX. Entendiendo que la vida o el mundo no opera únicamente sustituyendo una cosa con otra. Nuestras vidas no son necesariamente
reemplazos de un clavo por sobre otro clavo, por ejemplo, en nuestras, por ejemplo, relaciones personales o de amistad o de pareja. Son justamente un avance que respeta un cierto núcleo, que son ciertos patrones que podemos encontrar y que con ello, arquetipos también puede ser, nos movemos y entendemos el mundo, ¿no? Y esta perspectiva que ve el mundo desde la espiral, Fibonacci, que algunos podrían plantear también, es también muy parecida al concepto de eterno retorno, ¿no?, de Nietzsche, del cual obviamente fallé al ser vitalista, se alimenta. Y ante ello, bueno, fomentar este tipo de pensamiento en espiral cibernético, si se quiere, ayuda también a profundizar esta reimaginación del futuro, ¿no? Entendiendo que el futuro, al menos a menos que los influencers de aquel, ¿no?, que son en su mayoría transhumanistas que básicamente nos quieren convertir en cyborg, ante ello creo que el arcofuturismo ofrece una visión de la cual es necesario fundamentarse desde lo arcaico, ¿no? Se puede vivir ese futuro, ¿vale? No necesariamente apartándose del campo o al campo, ¿no? La técnica no está jugando una mala pasada. Pero el botón parece que se descargó, ¿no? Se apagó. Sí, no importa, voy a hablar más fuerte, ¿sí? Entonces, esta idea de repensar lo arcaico en contextos que parecen totalmente opuestos, ¿no?, a esta tradición, se asemeja mucho, como insisto, en esto que plantea Ébola en su Cabalgar al Tigre, ¿no? Solo que Fallé lo trata de llevar a una situación un poco más política. Y creo yo, y con esto pretendo concluir, de que pueden haber diversas maneras de tratar lo arcaico. Yo creo que ahí está nuestra diversidad ideológica. Yo sé que acá podemos encontrarnos con gente que es más pagana, que es más cristiano-tomista, algunos dirán cristiano positivo, otros pueden plantearse incluso desde mentalidades un poco islámicas, pero cada pueblo tiene su manera de entender lo arcaico, ¿no? Y es posible, por ende, tomar la tecnología desde esa forma y no necesariamente desde el método científico moderno igualitario, ¿no?, que un poco a lo que los quiero llevar en torno al pensamiento futurista. Y para un poco concluir, porque esta es una pregunta abierta, no es una respuesta, voy a declamar un ensayo que un poco refleja esta mezcla entre visión poética y el futurista que planteo. Los miedos recorren las almas cuando hablamos de tecnología, y a su vez hay otros que la abrazan con tanta codicia y ambición que pareciera que cada cosa que se diga en torno a ella es incuestionable. Se crean rituales, unos para quemar chatarras nudistas, ¿no?, e inseguridades, y otros para besarle rastreramente los pies. Nadie, no obstante, abre los ojos o mira para atrás. Todos quieren ansiosamente una cosa: avanzar y no parar, avanzar y no sentir. Dejar de pensar en la técnica parece ser la consigna, pues hasta nombrarla invoca a los demonios. Pero aquí estamos nosotros, unos pocos bien cuerdos que antes que temerle la enfrentan. Digámoslo desde una distancia no menor, puesto que no hay miedo que nos atemorice, ni mucho menos pasiones que nos ofusquen. Y de ahí nuestra inspiración: jamás ofuscarse, jamás dejarse llevar por ella. Y es que creemos firmemente que hemos encontrado un camino, no para callar, sino para recuperar el tiempo perdido. Pues vaya que hemos perdido el tiempo, como modernos o posmodernos. En fin, como guste o disguste, no queremos estancar nuestras pasiones, que son a su vez proyecciones. Nuestra aspiración se resume en lo siguiente: la tecnología es una bestia, y nosotros debemos ser sus domadores. Somos fuerzas en pugna bajo horizontes establecidos de cada circunstancia o la suma de estas, como si fuéramos incendios o terremotos interiores. Nuestro ser es habitante de tumultuosas mareas, o en muchos casos también devenires en procesos de conquista. Y aún así queremos dominar la tecnología y sus hijastros. Pues en este juego que queremos domar, ¿para qué? ¿Para qué domar la técnica? Decía Protágoras, ¿no?, que el hombre es la medida de todas las cosas y nuestro espíritu es esto y mucho más. Habitamos bajo crueles tempestades, pero encontramos en el contacto con ellas nuestra paz y nuestra guerra. Somos la medida de todo. Nuestra manera de habitar es deportiva y nuestro lenguaje es más sincero, es el desafío.
En nuestro interior procreamos niños y adultos, mundos y universos. No hallamos ninguna circunstancia, diferencia alguna entre guerra y paz. El futuro es nuestro hijo más preciado, lo abrazamos en nuestro regazo, pero también lo castigamos firmemente si lo vemos sobrepasarse con sus caprichos. No hay ciencia que nos engañe ni arte que nos idealice. No queremos dejarnos llevar, pues solo el fluir nos resulta por lo bajo, mediocre y bastardo. Despreciamos a los esclavos tecnofílicos tanto como los mediocres tecnofóbicos. Somos espirales que conversamos con espirales. Vivimos todos los tiempos en uno, pues nuestra poesía es tan intensa que unifica todas las melancolías, pasiones y esperanzas. No hallamos diferencia alguna entre utopías tradicionalistas y sueños futuristas. Vivimos cada pasado como si fuera nuestro recuerdo. ¿Y qué es lo que añoramos con tanta ansia? La guerra contra todo aquello que se arrastra y desea comodidad. Si la tecnología promete calidad de vida o bienestar material, traerá a su vez degeneración. Si la tecnología promete esfuerzo y creación, traerá salvación. Deseamos en lo profundo que la patria sea el encuentro entre las voluntades más enérgicas y dispuestas al desafío, una patria de conquistadores. A la realidad virtual de confort propuesta por la revolución digital, aspiramos a la suprarrealidad de la guerra contra todo lo podrido. Queremos que el futuro sea nuestro, y para hacerlo nuestro debe ser arqueofuturista. Muchas gracias.